hablarte de la persona y la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos conocen al Espíritu Santo de Dios? Todos pensamos que conocemos, ¿verdad? Y creemos que conocemos al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y ciertamente sabemos que Él es el que nos ha salvado, ciertamente sabemos que Él es el que nos ha rescatado, y sabemos que Él es un Dios amoroso, un Dios paciente, un Dios misericordioso. Y quiero hablarte en los años de su ministerio personal. Jesús cuidaba, instruía y amaba a sus discípulos. Él fue el proveedor de todas las necesidades de sus discípulos. ¿Cuántos saben esto? Amén. Ahora les anuncia, de repente les anuncia a ellos que los va a dejar. ¿Te puedes imaginar cómo se sintieron ellos cuando ellos estaban tan codependientes de Jesucristo? Cuando ellos se sentían tan seguros de Jesucristo y de repente Jesucristo les da la noticia: muy pronto tengo que dejarles, muy pronto me tengo que ir de la tierra. Por supuesto, ellos en el momento se sintieron tan tristes y se sintieron tan mal y pensaron: ¿y ahora qué vamos a hacer sin el Señor? Él les anunciaba que los iba a dejar, pero también les estaba prometiendo que les iba a enviar a un consolador. ¿Cuántos saben esto? Que asumiría la responsabilidad de continuar con su ministerio. Jesucristo les estaba prometiendo no dejarlos solos, no dejarlos desamparados, no dejarlos huérfanos, ¿verdad? Ellos sabían que Él iba a partir de la tierra y no sabían de qué manera lo iba a hacer, pero el Padre que está en los cielos ya se lo había informado al Hijo, y por lo tanto el Hijo ya sabía que tenía que morir. Y tú y yo sabemos que cuando estaba en el Monte de los Olivos, Él oraba al Padre y le decía: Padre, haz de mí pasar esta copa. Pero le dijo al Padre: hágase tu voluntad, no la mía, ¿verdad? Nosotros a veces estamos padeciendo, estamos sufriendo, estamos pasando por pruebas, por luchas. Y quizá en algún momento tú le dijiste al Padre: Padre, haz de mí pasar esta copa. Padre, haz de mí pasar este problema, esta situación que estoy pasando, Señor, porque está muy dura la prueba. Pero sabemos que Jesucristo, después de morir, sabemos que su misión era esa. Sabemos que Jesucristo iba a morir y después iba a resucitar, y era para el beneficio propio de nosotros. Jesucristo les estaba hablando a los discípulos y prometiéndoles que les iba a dar ese consolador, y les estaba prometiendo estar con ellos todo el resto de sus vidas. En el libro de Juan 14, 15 al 21 habla nuestro Señor Jesucristo. Prepárate ahí con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y en lo que tú te preparas, yo oro al Padre para que sea Él hablando por mi boca. Padre celestial, bendito Dios, Cordero de Dios, inmolado, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Señor, heme aquí, Señor. Yo me pongo delante de ti, Señor, para que tú unjas, Señor, mis labios, mi boca, Señor, mis cuerdas bucales, Dios. Para que tú, Señor, pongas esa palabra, Señor, perfecta, Señor. Esa palabra que va a edificar a tu pueblo, Dios. Esa palabra que va a bendecir a tus hijos, Dios. Esa palabra que tú tienes preparada hoy, Señor, para cada uno de nosotros, Dios. Bendito es tu nombre, Señor amado. Te doy la gloria y la honra a ti, mi Señor amado. Señor, doy un paso hacia atrás, Dios, para que tú, Señor, seas el que esté enfrente de mí, Dios. Señor, yo mengo, Señor, para que tú, Señor, crezcas, Señor. Y para que tú, Señor amado, toques, Señor, los corazones de cada uno de tus hijos, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te doy la gloria y la honra a ti, Señor. Amén, amén y amén. Juan 14, 15 al 21, mis hermanos. Dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro
Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Todavía un poco en el mundo no me verás más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo en vosotros, también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Está muy entendible la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor nos está prometiendo que Él estará con vosotros, así como le prometió a sus discípulos, mis hermanos. Tú y yo tenemos que confiar en el amor eterno de nuestro amado Dios. Y tenemos que entender que un día tendremos que partir de esta tierra y tendremos que ir a su presencia. Y podemos disfrutar de todos los beneficios que Él tiene para nosotros. Pero Él nos está pidiendo solamente una cosa, que tú y yo ya lo sabemos desde antes. Él nos está pidiendo que nosotros guardemos sus mandamientos. Dice que si tú guardas los mandamientos, si yo guardo los mandamientos, dice que ese es el que lo ama. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sabemos tú y yo que Él dejó no nada más 10 mandamientos, hay muchos más mandamientos en su palabra. Cuando tú empiezas a escudriñar la palabra de Dios, te empiezas a dar cuenta que no solamente son 10 mandamientos, son mucho más. A medida de que tú escudriñas la palabra de Dios, empiezas a mirar la forma como Dios quiere que tú te comportes aquí en la tierra. Dice que el que lo ama será amado por su Padre, quien es Jehová de los ejércitos. Dice, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Sabemos que cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en nuestras vidas, cosas grandes hace nuestro Dios amado en nosotros. ¿Te das cuenta que es lo único que Dios te pide? Te pide que tú cumplas con sus mandamientos. Te pide que tú y yo seamos obedientes. Si tú y yo lo amamos, su palabra guardaremos y sus mandamientos guardaremos. Pero el que no lo ama no guarda su palabra. El Espíritu Santo no nos enseña todas las cosas que han venido a nosotros, todas las cosas que han venido a nosotros, y nos recuerda todo lo que nos ha dicho. Tú y yo sabemos que Él siempre nos está recordando con su palabra sus dichos y sus mandamientos. Jesús, nuestro Padre, intercede por nosotros, sus hijos, mis hermanos amados. Nosotros no somos ningunos huérfanos, nosotros tenemos un Padre protector, defensor, un Padre amoroso, un Padre que no nos desampara, un Padre que no nos deja. Fíjate qué hermoso es nuestro Dios. Continuamente sabemos que Él en todo momento está con nosotros, nunca nos ha dejado. Tú y yo hemos visto la gloria de Dios y hemos visto los cambios que Dios ha hecho en nuestras propias vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo estoy tan agradecida con mi Padre que está en los cielos de haber hecho cambios en mi vida para poder ser testimonio vivo, para poder dar testimonio de que Él realmente existe y vive. Porque en otros tiempos, mis hermanos, estábamos en los deleites de la carne y estábamos en este mundo haciendo cosas indebidas sin darnos cuenta que estábamos destruyéndonos nosotros mismos. Quiero que vayamos a Juan 17:11. Dice, ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que
que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesucristo intercede por nosotros, mis hermanos amados. Nunca te sientas huérfano, nunca te sientas solo, nunca te sientas que Él te desamparó, que Él te dejó y te abandonó. Tienes que saber que Él está contigo en todo tiempo. Vemos que al Padre que envió al Espíritu Santo, así como envió a Jesucristo, vino a la tierra hecho hombre, también Dios mandó al Espíritu Santo. Así como envió a Jesucristo, el Padre que está en los cielos envía al Espíritu Santo a tu propia vida, para que tú y yo seamos protegidos y para que tú y yo seamos guiados al camino correcto. En Juan 5, 24 y 25 dice la palabra de Dios. Juan 5, 24 y 25 dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz de los hijos del Hijo de Dios, y los que lo oigan vivirán. Tú te tienes que preparar, porque llegará el día que tendrás que escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es una de las claves que Dios nos está dando, que cuando Él venga, tú y yo tenemos que estar preparados para escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos escuchan la voz de Dios? ¿Cuántos saben que Dios tiene boca y habla? ¿Cuántos saben que Dios nos llama la atención para poder ir a su presencia? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado la atención de una manera o de otra para hacernos entender que Él realmente existe, mis hermanos? ¿Te ha llamado la atención alguna vez el Señor? Mira, el mismo Señor te puede llamar la atención aún con una mariposa. Te puede llamar la atención con una flor. Te puede llamar la atención con una palabra dulce de tus hijos o de un niño de afuera. Te puede dar palabra dulce, Señor, a través de cualquier cosa de este mundo. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado señales de que Él existe? ¿Cuántas veces has podido mirar ángeles? ¿Has podido mirar cosas que son sobrenaturales, que no todos pueden mirar como tú y yo lo podemos ver? Porque el Señor se manifiesta en nuestras vidas cuando tú y yo lo adoramos en espíritu y en verdad. Cuando tú y yo estamos realmente en obediencia haciendo su voluntad. Yo creo que cuando tú empiezas a experimentar estas cosas, la presencia del Señor, cuando empiezas a experimentarla, ya no quieres salir de estar experimentando su presencia. Quieres que continuamente Él te esté llamando la atención con cosas aún significativas. Hay tantas cosas, créeme que inclusive puede utilizar un ave, puede utilizar un pescado, puede utilizar un animalito, o cualquier cosa puede utilizar el Señor. Mira, hay personas que se sienten tan solas y buscan una mascotita para sentirse acompañadas, pero no se dan cuenta que esas mascotas son hechas por Dios para poder llenar el corazón de esas personas. Te puedes dar cuenta cómo Dios puede llenar la vida de una persona que se siente tan sola. Nuestro Dios es tan perfecto y nuestro Dios hace cosas sobrenaturales, pero todo aquel que lo conocemos sabemos que Él se manifiesta de muchas maneras. Se puede manifestar en tu vida con una caricia de tus propios hijos, con un abrazo de tu hermana a tu hermano, una palabra dulce que cualquier persona puede Dios utilizar para hacerte sentir bien. Pero hay personas que desafortunadamente no pueden valorar esto. Hay personas que están muertas en vida
y no creen que Él está en todas partes. Y no creen que Él se puede manifestar en cualquier cosa. Los mismos discípulos no creyeron cuando el Espíritu de Dios fue dado. ¿Sabías esto? Que los mismos discípulos, cuando María Magdalena les dijo que Jesucristo había resucitado, no creían. Y eran siervos de Dios. Y eran hijos de Dios que caminaron por años junto con Él. Y vieron sus grandes maravillas, y vieron sus milagros, y vieron tantas cosas en las cuales nuestro Señor Jesucristo se manifestó. Quiero que vayamos a Marcos 16, 9 al 18. Qué sorprendente es el saber que nuestro amado Dios ahora nos enseña que aún los discípulos en otros tiempos no creyeron en el Espíritu de Dios, pero el mismo Espíritu de Dios se manifestó de tal manera, mis hermanos, que ellos tuvieron que mirar para creer. Pero nosotros somos bienaventurados porque sin ver creemos que Cristo vive. Creemos que Cristo vive. Y vamos ahí a la palabra de Dios en Marcos 16. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos le creyeron. ¿Te puedes dar cuenta? ¿Cuántos cristianos no han creído que el Espíritu Santo de Dios es real? ¿Cuántos cristianos no han creído que el Espíritu Santo está en todos lados, en todas partes? ¿Cuántos cristianos no han creído que el Espíritu Santo tiene ojos, oídos y boca? ¿Cuántos cristianos tratan de ignorar que realmente el Espíritu Santo de Dios está vivo? Es una persona invisible. ¿Por qué? Porque no lo puedes mirar, no lo puedes tocar, pero lo puedes sentir. Él tiene ojos y te mira. Él tiene boca y puede hablarte. Él tiene oídos y te escucha. Muchas personas piensan que cuando van y hacen cosas indebidas, piensan que al salir de la iglesia muchas personas ya no hay problema, ya Dios ya no los va a ver. Ya Dios ya no está con ellos. Ya el Espíritu de Dios ya no está con ellos. Ellos piensan de esa manera, que solamente el Espíritu de Dios los puede ver dentro de una sinagoga, dentro de una iglesia. Pero quiero decir, de la iglesia somos nosotros. Y dentro de nosotros está el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros tenemos que saber que todo lo que hagas para bien o para mal, Él ya lo sabe. ¿De quién te podrás esconder si Dios anda contigo en todo momento y en todo tiempo? ¿Te podrás esconder del Espíritu Santo de Dios? ¿Podrás esconderte de Él? ¿Podrás hacer que Él se le cierren los oídos y no escuche todo lo que tú y yo hablamos? Él sabe lo que tú y yo hablamos. Él sabe lo que tú y yo hacemos. Él sabe todo de ti, sabe todo de mí. Cuando yo estaba escribiendo este bosquejo, el Espíritu de Dios me decía: donde quiera que vayan mis hijos, ahí yo estoy. Donde quiera que ustedes vayan, ahí yo estoy. Muchos que dicen que me conocen realmente no me conocen, porque me ignoran, porque me hacen a un lado,
misma. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Cuando nosotros hacemos pecado, le estamos haciendo daño al Espíritu Santo de Dios. Muchos cristianos acostumbran a contristar el Espíritu de Dios con sus hechos malvados, con sus pecados, con sus formas de vivir a medias. Nuestro amado Dios dice que Él te quiere frío o te quiere caliente, porque si no, dice que Él nos vomitará. Hay muchas personas que no entienden esta palabra y la ignoran por completo. Cuando nuestro Dios nos está hablando de que nos va a vomitar, Él está hablando que nos va a sacar de sus entrañas. Porque mientras tú y yo estamos en obediencia con Dios, estamos dentro de Él. Y Él es el que nos protege de toda acechanza del diablo y de toda acechanza de los espíritus inmundos. El diablo no te puede tocar cuando tú estás en santidad. El diablo no te puede tocar cuando tú estás en obediencia, porque tú estás bajo la cobertura de nuestro Señor Jehová de los ejércitos. Él es el que nos protege. Él es el que mandó a su Hijo unigénito para que Él nos diera su Santo Espíritu. Entonces a ti y a mí nos conviene obedecer al Padre. No podemos ignorar que el pecado nos aparta del amor de Cristo. No podemos ignorar que el pecado contrista al Espíritu de Dios. Vayamos a Hechos 1:7, por favor. Dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué es lo que realmente tú y yo debemos de hacer para que el Espíritu de Jehová Dios nos use? Dice, le seremos testigos. Dice, y recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo es cuando el Espíritu Santo de Dios va a llegar a tu vida? Mira, hay mucha gente que quiere servir a Dios. Hay mucha gente que quiere la unción. Hay mucha gente que quiere hacer milagros, que quiere hacer prodigios, que quiere hacer sanidades. Hay muchas personas que quieren servir a Dios. Pero la palabra de Dios nos dice muy claramente, pero recibiréis poder cuando haya venido ¿quién? El Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, el Espíritu de Jehová Dios viene y se presenta dentro de ti y se apodera de ti de tal manera que Él es el que empieza a hacer cosas sobrenaturales, prodigios, milagros. Él empieza a hablar por la boca tuya. Él empieza a profetizar. Él empieza a sanar. Él empieza a liberar. Y empieza a hacer cosas mayores que las que hizo su Hijo amado Jesús. Pero debemos de hacer la voluntad del Padre para que Él realmente se manifieste en tu vida y en la mía. ¿Cuántos quieren servir aquí a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos queremos servir al Señor y servirle en gran manera? En gran manera, porque Dios no quiere que tú seas una persona conformista. Dios quiere darte en abundancia. Dios no quiere que lo limites. Dios quiere usarte en gran manera, pero para que Dios te use en gran manera, tú y yo tenemos que estar verdaderamente en santidad, estar cuidando continuamente nuestra santidad.
Porque sabemos que todos los días el enemigo va a buscar la forma de estarnos tentando. Por lo tanto, tú y yo tenemos que estar orando sin cesar para no caer en tentación. La Biblia nos habla muy claro, mis hermanos, y nos manda a que vivamos en el Espíritu Santo. Pero te pregunto, ¿en qué espíritu tienes que vivir? Porque hay dos espíritus, el espíritu tuyo o el espíritu de Dios. Nosotros tenemos que vivir bajo el espíritu de Dios y no confundirnos que podemos vivir bajo nuestro espíritu. Porque nuestro espíritu nos puede engañar, engañoso es el corazón. Y podemos cometer tantos errores y podemos cometer tantos pecados. Podemos ofender de tal manera a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro espíritu te lleva a cometer tantos errores y te lleva a los deleites de la carne. Pero el Espíritu de Dios empieza a gobernar tu vida de tal manera, mi hermana, mi hermano, que las cosas que hizo Jesucristo las empezamos a hacer en el Espíritu. Somos representantes de nuestro Señor Jesucristo de tal manera que las cosas que hacemos no las vamos a hacer en la carne, las vamos a hacer en el Espíritu. Vayamos a Romanos 8:2. Dice, porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El mismo Espíritu te libra del pecado. Cuando el Espíritu de Dios vive dentro de ti, mi hermana, mi hermano, el Espíritu de Jehová Dios te hace que tú te santifiques cada día. Él te libra de la ley del pecado, Él te libra de toda tentación, Él te libra de la muerte. Por eso tienes que estar continuamente buscando el rostro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir que antes vivíamos bajo la ley del pecado y de la muerte? Antes éramos insensibles, mis hermanos. Antes hacíamos tantas barbaridades, tantas maldades y éramos insensibles. No nos sentíamos culpables del pecado. Ahora tú y yo podemos sentirnos culpables cuando tú y yo pecamos. Nos sentimos incómodos, pero antes estábamos bajo la ley del pecado. En estos tiempos tú y yo nos damos cuenta que nos molesta el pecado, que aborrecemos el pecado, que cuando tú y yo por naturaleza podemos cometer algún pecado pequeño, pero aún ese pecado pequeño te molesta. Y cómo el Espíritu Santo de Dios te lleva directamente a que te vayas a confesar con el Padre y pidas perdón por el pecado cometido. Cuando tú y yo pecábamos, éramos esclavos de la ley del pecado, mis hermanos. Y éramos personas muertas en vida. Porque el pecado te lleva a la muerte. El pecado te lleva a estar continuamente alejada y alejado de Cristo Jesús, que es el que da la vida. Vayamos a Gálatas 5, 19, 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si hay algo de esto en ti,
Si todavía sigues practicando una de estas cosas, quiero decirte, tienes contristado al Espíritu de Dios. Quiero que medites. Si una de estas cosas que te acabo de hablar están operando dentro de ti, tienes que entender que tienes que ir a la presencia de Dios y tienes que limpiarte, porque la palabra de Dios nos está diciendo que no vamos a heredar el reino de Él. Yo creo que tú y yo queremos heredar el reino de nuestro amado Dios. Todos nosotros estamos preparándonos para que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios. El Espíritu de Jehová Dios, tú y yo lo podemos contristar. Y mira, a veces parecen pecados pequeños, pero esos mismos pecados le lastiman el corazón a Dios. Te voy a volver a repetir todas las cosas que Él aborrece. Y es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os he amonestado, como ya os lo he dicho antes. Hay cristianos que todavía les gusta tomar licor y luego le echan la culpa al Señor, no, y luego meten a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo tomaba vino, dicen. Y si Él tomaba vino, pues yo también me lo tomo. Aquí está hablando muy claro nuestro Dios. Una copa que tú te tomes te va a emborrachar, aunque no te ponga como araña fumigada. ¿Verdad? Te va a emborrachar. O sea, ¿por qué hay cristianos que si están mirando la palabra de Dios, siguen con sus deleites de la carne? Mira, una vez yo venía en la línea y a mí se me hizo fácil comprar una jericaya, no sé cómo le llaman, era una gelatina. ¿Cómo le llaman? Un flan, ¿verdad? Los boles. Sí, no, es un flan. Es un flan. Y las personas que venden flan en la línea te ofrecen caramelo, rompope y canela. Y a mí se me hizo fácil, le dije, pues échale rompope. ¿Verdad? Yo dije, pues qué rico, va a salir bien rico, va a salir más rico, ¿verdad? Y eso te estoy hablando hace años que me pasó esto. Porque uno piensa que, o sea, ya no te embriagas, ya no te caes de tan borracha que andas, ¿verdad? Ya una copa ya no te va a tumbar, y una copa, uno cree que una copa no va a ofender a nuestro amado Dios. Pero quiero decirte que ese día que yo estaba tomando ese flan, se me hizo fácil decirle al Señor. Me preguntó, lo más fácil pude haberle dicho, ¿sabes qué? Échale canela o échale caramelo. Porque me fui directamente al rompope. Porque los espíritus quieren volver a tu vida. La palabra de Dios dice que los espíritus que salieron de ti, ellos van a intentar volver a tu vida. Y dice que van a querer venir 7 peores. En el momento que yo iba a tomar el flan, metí la cuchara y escuché la voz de Dios que me dijo, ¿qué vas a hacer? Yo no sé si tú escuchas la voz de Dios, pero yo escuché la voz de Dios y le dije, Señor, pues no voy a comer mi flan. Me dijo, ¿y por qué le echaste rompope? Le dije, pues y así, Señor, ¿es malo? Me dijo, poca levadura endeuda la masa.
dijo, si tú tomas poquito, me dijo, el espíritu inmundo de alcoholismo regresa a tu vida. ¿Qué crees que hice? Las tiré a la basura. Y me quedé con ganas porque el señor del carrito de las planes se había ido muy lejos. Ándale, pues se me hizo una ampolla en la lengua. Antes no me hizo el Señor que se me hiciera toda mi boca llena de ampollas. Desde ahí yo entendí, mis hermanos, que yo no puedo tocar ni una gota de licor. Y eso es respetar al Espíritu de Dios que está en ti. Sabemos que el licor embriaga, emborracha. Y una poquita gota que tú tomes, mi hermana, mi hermano, le estás abriendo una puerta al diablo. No te hagas. No nos hagamos. Una no es ninguna. ¿Quién te dijo eso? El diablo. Empiezas con una y terminas con una, pero cruda todo lo que da. No te engañes. No te engañes. Cuando yo empecé en los caminos del Señor, empecé a conocer cristianas. Y créeme sinceramente, yo desde el principio yo me enamoré de nuestro Señor Jesucristo. Y yo decidí seguir a Jesús. Yo no entendía por qué estas dos mujeres que andaban conmigo veían a los hombres y los codiciaban. Y entre ellas se decían, o sea, ya lo viste, es que guapo y que esto y que aquello. Yo decía, ¿qué les pasa a estas? Y no es que yo sea religiosa, es que a mí cuando entró el Espíritu Santo de Dios me hizo aborrecer el pecado. Ellas siempre andaban buscando un hombre, un marido. Yo decía, ¿esas qué les pasa, verdad? Y un día les tuve que decir, ustedes codician al hombre de su prójimo y están pecando. Ay, no seas religiosa, me dijeron. No seas envidiosa, agárrate uno tú también. Pues yo no quiero agarrar ninguno, yo estoy muy bien sin marido. Y si Dios me llegara a dar un marido, va a ser un hombre de Él. Un hombre preparado, un hombre que lo ame, un hombre que me respete, un hombre que me cuide, un hombre que realmente me dé lo que realmente Dios quiere que se me dé. Por andar mirando los hombres de este mundo, el enemigo muchas de las veces ha hecho caer a mujeres y hombres. Los ha hecho caer en adulterio, en fornicación. Y si la palabra de Dios nos dice que los fornicarios y los adúlteros no entrarán al reino de los cielos, ¿sabes que a mí esto me hace a mí entender que nada de esto yo debo de tocar? Porque todo esto está a la puerta, todo eso está enfrente de nosotros. Y tú y yo decidimos si lo tomamos o lo dejamos. Si tú realmente amas al Señor y realmente te consideras que el Espíritu de Dios está dentro de ti, te puedo asegurar que tú no vas a estar buscando un varón o una mujer. No vas a estar buscando compañera, compañero. Porque si Dios te quiere dar un compañero, una compañera, el Señor te lo va a traer en su debido tiempo. No tienes por qué buscarlo. La idolatría. Hay muchos cristianos idólatras que ya no idolatran monitos de plástico, de yeso, ya no les hablan a los monitos. Pero ¿qué tal cuando idolatran a un siervo de Dios? ¿Qué tal cuando están idolatrando a un siervo de Dios? ¿Qué tal cuando idolatran a sus pastores, a los profetas? Cuando siempre los están idolatrando y los están vanagloriando. ¿Sabes que hay cristianos que son idólatras? Idolatran a los siervos de Dios. Tú no puedes idolatrar a un siervo de Dios. Tú tienes que bendecir a los siervos de Dios, pero no tienes que idolatrarlos. Porque la idolatría te va a hacer que no puedas entrar al reino de Dios.
Los tienes que honrar, los tienes que bendecir a los hijos de Dios, a los que predicamos. Ustedes tienen que estar orando por mí, tienen que estar intercediendo por mí, para que yo no caiga en vanagloria. Porque un cristiano que está siempre idolatrando a los servidores de Dios, los pueden hacer caer en vanagloria. Y tanto cae el siervo de Dios como está cayendo la oveja. No podemos estar idolatrando a nadie. Sí es bueno, mirar cómo Dios los usa y bendecirlos, pero no los puedes idolatrar. La hechicería. ¿Sabías que la murmuración y el chisme se convierte en hechicería? La Biblia lo habla. La Biblia lo dice. No es solamente ir con las brujas y los hechiceros y los que leen las cartas, los que leen las manos. No es nada más eso. También es el chisme y la murmuración. Enemistades, mis hermanos. Cuando hay enemistad con uno de tus hermanos, con una de tus hermanas, más vale que te arregles con la persona a tiempo antes de que venga Cristo. No puedes tener enemistad con nadie. Tú tienes que perdonar, tú tienes que amar y tú te tienes que alejar de las enemistades. Tienes que entender que no puedes estar en enemistad, mucho menos con los hermanos en Cristo. Hay personas a las cuales tienes que alejarte de ellos, pero hay personas que tienes enemistad con ellos y te tienes que acercar a ellos. Te guste o no te guste. Muchas de las veces Dios trata con nosotros de esta manera, ¿verdad? Y nos hace sentir mal con un hermano, para probar nuestro corazón, mis hermanos. Los pleitos. ¿Alguien de aquí se pelea? Ninguno, ¿verdad? Todos somos bien buenos y nadie se pelea. Tenemos un aura. Somos ángeles de Dios. Mira, yo sí me peleo. Con una hermana me peleo de vez en cuando, pero luego le pido perdón y le digo, ¿sabes qué? Reconozco que no tuve paciencia y reconozco que estoy mal. Eso es agradar a Dios cuando tú te peleas, porque es por naturaleza. No va a faltar que a lo mejor un día te amaneciste de malas. No va a faltar que algún día a lo mejor algo te molestó y te vas a poner como los gatos que se ponen así, ¿no? Se les paran todos los pelos, ¿sí o no? ¿Sabes qué? Ve y reconcíliate con tu hermana, con tu hermano. Ve y pídele perdón y reconoce. A Dios le agrada cuando tú y yo reconocemos que faltamos. A Dios le agrada cuando contendemos y pedimos perdón, porque sabemos que la regamos, sabemos que no estamos bien. Las envidias. Hay gente que envidia el carro del hermano, envidia el carro del hermano, envidia la ropa del hermano, de la hermana, envidia porque tiene una casa mejor que la de ellos. Esto es algo terrible, la verdad. La envidia. No puedes envidiar, tú tienes lo que Dios te ha dado. Amén, amén. Y sabes que puedes tener más. Pero ¿cuándo es que vas a tener más? Cuando tú dejas de envidiar a tu hermana, a tu hermano. Nosotros no podemos estar envidiando, mis hermanos. Tienes que solamente saber que Dios tiene mucho más para ti también. Y que si Dios bendijo a tu hermana, a tu hermano, ¿sabes qué? Te debe de dar gusto. Debes estar contenta, contento. El saber que Dios está bendiciendo a tu hermana, a tu hermano. No puedes estar envidiando. Porque Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu mente. Y cuando pensamos con envidias,
A lo mejor en ese momento el Señor estaba preparando algo grande para ti, para bendecirte. ¿Y sabes qué haces? Le contrista su corazón. Le contrista su corazón y entonces detienes tu bendición. No puedes envidiar a nadie. Al contrario, gózate porque Dios está bendiciendo a tu hermana y a tu hermano. Yo me gozo, ¿sabes? Cantidad de personas. Dios me ha puesto a orar por sus finanzas y Dios ha bendecido a tantas personas. Acabamos de estar el domingo con una pareja y nos acaba de decir las grandes bendiciones que Dios les ha dado, herencias. Acaba de vender una casa de miles de dólares. ¿Y sabes qué? A mí me da gusto que yo puedo ser un instrumento útil para abrir las ventanas de los cielos y para que Dios derrame esas bendiciones tan grandes para mis hermanos. Es algo tan bonito saber que Dios te usa para poder bendecir a tu hermana, a tu hermano. ¿Por qué me va a dar envidia que Dios le esté prosperando a mi hermana y a mi hermano? No, a mí me da gusto, me da alegría. ¿Sabes que yo no estoy haciendo mis riquezas aquí en la tierra? Yo sé que yo mis riquezas las tengo en el reino de Dios. Pero si aún Dios me quiere dar riquezas aquí en la tierra, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Él te puede sorprender, mi hermana, mi hermano. Te puede sorprender. Hay personas millonarias, hay personas que tienen una solvencia económica grande. Y tú no puedes saber si Dios te lleva con esa persona para que tú le sanes de un cáncer que ya estaba propenso a morir. Y tú no puedes saber si Dios le pone en su corazón a esa persona. Dale cierta cantidad a mi siervo. Hay personas que miran a los siervos prosperar y están envidiosos hablando, blasfemando, hablando mentiras, diciendo que se están robando los diezmos y las ofrendas cuando ni tan siquiera de ahí vino la bendición. Hay gente que tiene tanta solvencia económica que pueden llegar a bendecir mi vida como pueden bendecir a otros siervos de Dios. Quiero decirte, Dios aún puede mandar a una persona o a un ángel de su reino a poner un cheque en la cuenta de mi banco. Dios te puede poner cantidades extraordinarias en tu cuenta. Te pueden llegar cheques a tu correo. Te puede el Señor bendecir aún apareciéndote dinero en tu bolsa. Créeme que eso es verdad. Yo en algunas ocasiones yo empiezo a buscar en mi bolsa y me encuentro billetes. Billetes, créeme, mi hermana, mi hermano. Porque nuestro Dios, Él te va a dar conforme sus riquezas. Él te va a proveer todo lo que tú necesites. Cuando tú crees en Él, estás haciendo la voluntad de Él. Él derramará las bendiciones. Dice, probadme ahora en esto, si no derramaré bendiciones hasta que sobreabundan. Pero si tú y yo no lo probamos, ¿cómo es que vas a recibir bendiciones? Si tú y yo no obedecemos lo que Él nos está mandando a hacer, ¿cómo es que tú y yo vamos a ser bendecidos? Si tú y yo no dejamos todas estas cosas que nos pueden afectar y nos pueden robar el estar en el reino de nuestro Dios. Los homicidas, ¿sabías que con la lengua puedes matar? ¿Sabías que con la lengua puedes matar? ¿Cuántas criaturas, cuántos hijos, cuántas personas, cuántos matrimonios se han quitado la vida? ¿Tú has conocido a alguien que se quitó la vida porque la esposa le dijo, ya no te quiero?
Ya no te amo. ¿En alguna ocasión pensaste tú en quererte quitar la vida? Porque tu marido, tu ex marido, te dijo que ya no te quería, que estaba con otra mujer, o viceversa, tu esposa, tu ex esposa. ¿Cuántas veces yo pensé quitarme la vida? Porque el esposo que tenía me dejó por otra. Y me dijo que esto y que aquello. Palabras lastimosas, dolientes, que salen por la boca de una persona malvada, de una persona que no tiene sentimientos, de una persona que no tiene prudencia para abrir su boca, a punto de quitarme la vida por todos esos maltratos. ¿Sabías que las palabras ofensivas son más lastimosas que un golpe? Porque mira, los golpes se te quitan, los moretones se te quitan, pero las palabras que se te mandaron decir, las palabras que mandó el diablo a decirte a través de la boca de personas que aún tú amas, ¿cómo te llegan? ¿Se te olvida? Claro que no, ahí las traes grabadas hasta que no viene el Espíritu Santo de Dios y te las remueve. Hasta que no viene el Espíritu de Dios y te remueve todas esas palabras lastimosas, hirientes. Hasta que no viene el Espíritu de Dios y cambia tu manera de ser. Vayamos a Efesios 2:1, por favor. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vida, muertos en vuestros deleites y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, los mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes con Cristo Jesús, para mostrar el siglo venidero la abundante riqueza de su gracia en su bondad, para que con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Nos habla tan claramente nuestro amado Dios y nos recuerda de dónde Él nos sacó, mis hermanas, mis hermanos. Él nos sacó de lo más vil despreciado a muchos de nosotros. Nos sacó de la muerte y nos trajo a vida. Nos sacó del deleite del pecado. Antes nos deleitábamos del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos de nosotros hicimos cosas desagradables delante de Dios? Y así sucedió de tal manera que andábamos en otros tiempos en la corriente de este mundo, mis hermanos. Afortunadamente ahora tenemos a Cristo Jesús, a ese Dios amoroso que Él afortunadamente nos sacó de la desobediencia. Dice que en otros tiempos andábamos en desobediencia, entre los cuales también anduvimos nosotros con los desobedientes. Y en otros tiempos
Deseábamos las cosas de la carne, haciendo la voluntad de quién, mis hermanos. La voluntad tuya, la voluntad mía. Cuando ustedes y yo estamos bajo nuestra voluntad, el diablo es muy fácil que nos engañe y nos haga caer. Pero ¿qué tal cuando estás bajo la voluntad del Espíritu de Dios? Vas a resistir al instante al espíritu inmundo. Vas a resistir al instante a Satanás y sus demonios. Los pensamientos que te quiera poner el diablo los vas a resistir inmediatamente. Lo que quiera el diablo hacer contigo no va a prosperar. No va a prosperar porque el Espíritu de Dios ya estará contigo. Ya estará contigo al instante, reprendiendo a Satanás y sus demonios para que no te hagan daño. Nuestro Dios es misericordioso y por su gran amor que nos ha amado. Cuando tú y yo estábamos muertos, Él nos vino y nos dio vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo te sentías en otros tiempos? ¿Cómo te sentías sola, solo, abandonado, sin esperanza alguna, derrotados? Nos sentíamos rechazados, nos sentíamos que todo nos salía mal, mis hermanos. Y ahora, gracias a Dios, tenemos al Espíritu Santo, que Él es el que nos motiva a seguir adelante. Que Él es el que nos enseña el camino correcto y perfecto para poder nosotros estar en éxito y para poder nosotros ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ahora estamos juntamente con Cristo por su gracia. Por la gracia de Dios tú y yo somos salvos. Por la gracia de Dios Él nos resucitó porque antes estábamos muertos. Y así como Jesucristo resucitó para sus beneficios, así tú y yo también resucitamos para el beneficio de que un día estemos en su presencia, sentados en el trono, juntamente con Él. Él nos sentará en esos lugares celestiales y estaremos en su gloria. Para ese día venidero el Señor nos está preparando y dice que Él abundantemente nos dará en sus riquezas. Yo te puedo explicar y decir que las riquezas más grandes que podemos tener son las riquezas que están en el reino de Él. Las riquezas de aquí son bienvenidas. Todo lo que el Señor nos dé es bienvenido y lo disfrutamos y lo gozamos. Pero ¿te puedes imaginar las riquezas que nos dará en su reino? Las riquezas que Él tiene preparadas para ti y para mí. Sus riquezas son grandes. Ni tú ni yo no las imaginamos. Ni tú ni yo sabemos realmente que tantas cosas nos va a dar nuestro Padre que está en los cielos, en su presencia. En ti y en mí sucedió un milagro que nos transformó la vida, mis hermanos. Y si no te ha transformado la vida nuestro Señor Jesucristo, es porque todavía andas en deleites de la carne. Tú tienes que saber que ocurrió un milagro en tu vida. Tiene que ocurrir un milagro en tu vida. En mi vida ocurrió un milagro grande. Él transformó mi vida de tal manera que me hizo nueva criatura. Hizo una transformación tan grande en mi vida que ahora yo ya soy muy diferente a quien era yo antes. Ya no somos lo que el enemigo decía que éramos. Ni tú ni yo somos lo que el diablo dijo que tú y yo éramos. Ahora somos y hemos reconocido y hemos tomado en serio lo que Dios dice que somos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿O tú te consideras todavía que eres lo que el enemigo dice que tú eres? Por supuesto que no. Nosotros somos y confiadamente podemos decir: yo soy lo que Jesús dice que soy. Seguramente puedes decir: yo soy lo que Dios dice que yo soy.
Yo no soy lo que el diablo dijo que yo era. Yo soy aquello que Dios hizo y formó a imagen y semejanza. Y yo ya no voy a hacer las cosas que hacen los de las tinieblas. Nuestro Padre nos mandó la felicidad de tener al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios está en nosotros, mis hermanos. Y tienes que considerar que si Él está en nosotros, Él es santo y Él es puro. Y Él es bendito. Y no lo podemos contristar. Vayamos a Romanos 6, 22, 23. Dice, mas ahora que habéis sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, tenéis por vuestros frutos la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te das cuenta? Si Dios nos está diciendo con su propia palabra, mas ahora habéis sido libertados del pecado. ¿Quién te liberó del pecado? ¿Quién te apartó de los pecados? ¿Quién te hizo entender que los pecados te traían la muerte? ¿Quién te hizo conocer realmente la verdad de que tú eres a imagen y semejanza de Dios? ¿Quién te hizo entender que eres amada y amado por el Dios Todopoderoso? ¿Quién te apartó de las cosas de este mundo? ¿Quién te ha enseñado que las riquezas de Dios son tuyas y son mías? ¿Quién te enseñó que puedes tener paz, tranquilidad, gozo y alegría? ¿Quién te enseñó a declarar las cosas que no son como si fueran? ¿Quién te enseñó a tomar la posición que tú mereces tomar aquí en la tierra? Nuestro Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo derramó toda su sangre por amor a ti y amor a mí. Él nos llama verdaderos siervos de Él. Dice, tenéis por vuestros frutos la santificación y como finalidad la vida eterna. Si tú y yo estamos realmente entendiendo que si el Espíritu de Dios está en nosotros, vamos a terminar siendo personas santificadas y vamos a entender que tarde que temprano tendremos la vida eterna juntamente con Cristo. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si nuestro Señor Jesucristo ya pagó en la cruz del Calvario por tus pecados y los míos, tendremos una vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que seamos santos como Él y que nos apartemos para siempre del pecado, para vivir en esta tierra solo para el Espíritu Santo de Él y para tener todos los frutos de su Santo Espíritu. Nosotros tenemos que reconocer que ciertamente sí hay momentos en que nos airamos, en que vienen tentaciones, pero tenemos que entender que el Espíritu de Dios nos va a ayudar para evitar todos este tipo de pecados. Si el Espíritu de Dios no habita dentro de ti, tienes un grave problema. Si el Espíritu de Dios no lo has sentido, es tiempo de que empieces a sentirlo. Es tiempo de que entiendas que algo te está robando para tener el beneficio de poder vivir en el Espíritu de Dios. Tú y yo tenemos que vivir en el Espíritu de Dios de día y de noche. Y tenemos que representarlo tal como Él es, donde quiera que nosotros andemos. Porque si Él anda con nosotros, tú y yo vamos a representarlo aquí en la tierra, mis hermanos. Un corazón que adora a Cristo y que ama a Cristo no puede estar triste, no puede estar enojado,
no puede estar furioso, no puede ser iracundo, no puede ser chismoso, no puede ser personas que idolatran, no podemos practicar el pecado, no podemos estarnos enojando con nuestros hermanos, no podemos criticar, no podemos juzgar, no podemos contender con nuestros hermanos. Tenemos que evitar todas estas cosas que nos pueden robar nuestras bendiciones. Posiblemente no está todo eso ya en ti, pero quizá de repente hay cosas que te hacen fallar. ¿En alguna ocasión has contristado el Espíritu de Dios? ¿Lo contristas al Señor? El pecado contrista al Señor. Pero quiero decirte, hay personas que no les importa contristar al Espíritu de Dios. Hay personas que dicen, no importa. El infierno está aquí en la tierra, dice. Aquí está en la tierra, ellos piensan que aquí está el infierno en la tierra. Dicen, si se va a acabar el mundo, pues hay que darle vuelo al hilacho. Hay que darle vuelo al hilacho. Mientras no esté temblando, hay que darle a todo lo que da, al pecado y a la carne. Hay personas cristianas que aún piensan así, que dicen, al cabo Dios a última hora me perdona, ¿verdad? Si perdonó a aquel que estaba a la derecha, a la izquierda, y dijo, Señor, acuérdate de mí, y lo perdonó, pues también a mí me va a perdonar. Muchos cristianos piensan. Pero quiero decirte, Dios no puede ser burlado. Dios es santo y Dios es justo. Y Dios te va a dar conforme tu comportamiento, conforme tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad realmente? ¿Tu voluntad es realmente vivir en el Espíritu? ¿O tu voluntad es vivir mitad con el Espíritu de Dios, mitad con el Espíritu mío? Porque tenemos un Espíritu aquí. Pero puede estar el Espíritu de Dios aquí también, sí. Pero lo puedes limitar. Y le puedes decir, Espíritu, hoy le toca al Espíritu de mi carne. Hoy, Espíritu Santo, tú te estás quieto, porque hoy el Espíritu de mi carne le va a dar vuelo al hilacho. Y le va a vender sus ojos, aparentemente, ¿verdad? Hoy me voy a las parrandas, hoy me voy para allá, para acá, hoy hago esto y aquello. Tú no mires. No mires, Espíritu Santo de Dios. No mires porque voy a fornicar, voy a adulterar. No mires. Y ellos creen que pueden taparle los ojos a Dios. No veas, no mires, Dios. Espíritu Santo de Dios, no mires. Me voy a aventar una cervecita porque está haciendo calor, porque está haciendo frío. Me aviento una tequilita. No mires. ¿Ah? No te marees tú, me voy a marear yo. Tú no te marees, Espíritu Santo de Dios. Y se burlan de Dios. Se burlan. Como si Dios pudiera ser burlado. ¿Sabes que hay mucha gente así? Y quiero decirte, no contristes al Espíritu de Dios. Yo sé que hay personas que me van a ver en el video y van a entender. Habrá personas que contristen al Espíritu de Dios. Habrá personas que contristen al Espíritu de Dios. Habrá personas que hagan llorar al Espíritu de Dios. Habrá personas, sí las hay, cristianos y no cristianos. Pero triste la realidad, que los cristianos conocen la verdad. Y que los cristianos que conocen la verdad, es más difícil que Dios los perdone sabiendo la verdad. Y si Dios los perdona,
Su pecado traerá consecuencias. Sus pecados traerán consecuencias a nosotros porque conocemos la verdad. Mas aquel que no conoce la verdad y se arrepiente, es más rápido el perdón de Dios, porque no conocía la verdad, porque estaban muertos en vida. Pero tú y yo, que ya fuimos resucitados y que ya Dios nos perdonó de muchos pecados, porque Dios ya te perdonó de muchos pecados y te perdonó. ¿Por qué pecar más? Si Dios ya te perdonó, ¿por qué pecar más? ¿Por qué ensuciar el templo que eres tú? ¿Sabías que Dios va a demandar tu carne? Nuestra carne la va a demandar. Mejor límpiate más en vez de ensuciarte. No creas que Dios no se da cuenta de lo que haces o de lo que yo hago. Si estás bien, si estás limpia, si estás limpio, si estás haciendo la voluntad de Dios, ¿sabes qué? Dios se alegra, se agrada de ti. Y así como le dijo a su amado Hijo Jesús, tengo contentamiento contigo. Preferible que te diga, tengo contentamiento contigo, a que te diga, sabes que me has airado y mandaré mi fuego consumidor. Me has airado, porque también Él se aira. También Él se enoja, tiene sentimientos, tiene paciencia de nosotros, mis hermanos. Pero llega un momento que cuando mira que nosotros no obedecemos, entonces Él dice, yo soy fuego consumidor y voy a soltar mi ira. Yo prefiero que me regañe aquí en la tierra, mi Señor, a que me vaya a regañar cuando yo llegue a su presencia. Ya no podré arrepentirme, mis hermanos. Ya no me puedo arrepentir cuando esté en su presencia. Ya no le podré decir, Señor, perdóname. Él me dirá, yo no te conozco, apártate de mí. Apártate de mí, porque conociste muy bien mi palabra. Porque yo te mandé a santificarte y no te santificaste. Porque te hablé del pecado que yo aborrezco y odio y no te importó. Hay cristianos, llenan las iglesias de cristianos que le danzan en la iglesia, danzan en la iglesia y por la noche ya se están yendo a las discotecas, o se fueron un día a la discoteca un sábado y en el domingo están danzando al Señor. ¿Tú crees que eso le agrada a Dios? Andan en los burdeles, en los congales, en las discotecas, y no les importa contristar al Espíritu de Dios. A Dios le dolemos cada uno de nosotros, mis hermanos. A Él le duele que tu alma se pierda. Él no quiere que tu alma se pierda. Él quiere tenerte eternamente con Él, juntamente con Él. Caminar las calles de oro juntamente con Él. Te quiere llevar a conocer todo su reino. Te quiere tener en su reino, viviendo juntamente con Él. ¿Qué te impide santificarte? No nos impide nada. El único que te puede impedir es Satanás y sus demonios. Pero si el Espíritu de Dios es en nosotros, el diablo no puede contra el Espíritu de Dios. Yo no sé de qué te está hablando esta palabra en tu corazón, pero si hay un pecado cometido, que has ofendido al Señor, si has ofendido a nuestro Dios, si has contristado a su Santo Espíritu, es preferible que te arrepientas, y es preferible que pidas perdón y entiendas que nuestro Dios es santo y es puro, que nuestro Dios es bendito, y Él quiere que tú y yo seamos benditos y que nos santifiquemos. Pónganse de pie, por favor.